Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Mormón. La clase anterior vimos sobre estos jóvenes lamanitas, aquel ejército de Elamán, estos jóvenes valientes, que en el capítulo número 56 de Alma, versículo número 47, nos cuenta que sus madres les enseñaron que si no dudaban, Dios los libraría. Muy bien, si no dudaban, Dios los libraría. Y esto se puede aplicar a nuestras vidas y ahora. O sea, si es que nosotros no dudamos de Dios, Él nos librará. Otra cosa que vimos la semana pasada es sobre Moroni. Moroni, en el capítulo número 59, versículo número 9, él dice que quería reforzar las ciudades que estaban en la frontera con los lamanitas, quería reforzarlas. Y otra cosa es que él quería impedir que caiga en manos de los lamanitas, porque él decía más fácil es mantener las ciudades que volverlas a retomar o a reconquistar. Pero él pensaba que era una tarea muy fácil esto, de reforzar las ciudades, solo que porque él estaba pensando en los refuerzos que le mandaría Paorán desde el asiento judicial, pero los refuerzos nunca llegaron y él se enojó contra su gobierno, o sea, se enojó contra el gobierno. Vamos a leer lo que él dice. Estamos en el mismo capítulo 59, versículo número 13. Y sucedió que Moroni se irritó, ya ven que se enojó, y sucedió que Moroni se irritó contra el gobierno a causa de su indiferencia en, la, en lo concerniente a la libertad de su país. Entonces, si él se enoja contra su gobierno hablando del gran capitán Moroni, ¿quién me explica esto? Un hombre tan fiel, ¿cómo aplicamos esto? ¿Quién me enseña esto? A ver, los maestros de primaria, las maestras y maestros de primaria, artículo de fe número 12, ¿quién se lo sabe? Bueno, mejor vamos a leerlo. Dice, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer y honrar y sostener la ley. Entonces, en esto creía también Moroni, pero ¿cómo es que él se va en contra de su presidente y él dice sostener la ley, pero se va en contra de la ley? ¿Cómo es esto? Mira, esto aplicado a nuestros días sería como la ley ecuatoriana. Y digo la ley ecuatoriana porque estos videos sé que se ven en Portugal, en España, en Estados Unidos, en Canadá, de lo que ya hasta donde yo sé. Por eso digo que en la ley ecuatoriana hay un asunto o una figura en el cual se dice que yo tengo el derecho a la resistencia. En resumen, tengo el derecho a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si en mi gobierno ecuatoriano dice algo, yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo, porque tengo el derecho de no estar de acuerdo. Mira, ¿no? La ley ecuatoriana. No estoy de acuerdo en esto y estoy en mi derecho y no estoy saliéndome de la ley, o sea, y no estoy en contra de la ley porque estoy dentro de la ley. Esto es lo que hizo Moroni. Moroni se fue en contra del gobierno a favor de la libertad. Y recordemos que Moroni era el gran Moroni, héroe del libro de Mormón. En el Ecuador ha habido algunos héroes también que han hecho esto. Y tenemos en el Ecuador algunos héroes venezolanos, como Simón Bolívar, un gran héroe latinoamericano, que recuerdo que dijo, y lo noté por aquí, dijo, cuando la tiranía se hace ley, la revolución es un derecho. Cuando la tiranía se hace ley, la revolución es un derecho. Simón Bolívar. Cuando yo escucho y leo este versículo, siempre me acuerdo de uno de mis compañeros en la misión, el Elder Gerald. Y digo uno de mis compañeros porque les cuento que tuve bastantes compañeros en la misión. De hecho, tuve 24 compañeros tuve yo en la misión. Han de decir, pero ¿cómo si solo 24 meses? Lo que pasa es que al final de mi misión tuve un compañero, me dieron un compañero cada semana al final de mi misión. Es por eso que alcancé a 24 compañeros. Elder Gerald, un gringo, que hablaba muy bien el español, de hecho fue asistente, él era compañero mío y me dijo, hablando sobre unos miembros de la iglesia, habíamos nosotros hablado con unos miembros de la iglesia y él me dice, Elder Gerald, estos hermanos son la palabra que Moroni le dijo a Paorán cuando no le llegaban los refuerzos. Le dije, a ver, ¿cómo dices? Que estos hermanos de la iglesia son la palabra que Moroni le escribió en una epístola a Paorán cuando no le llegaban los refuerzos. Entonces yo no sabía qué palabra me hablaba y él comenzó a buscar en el libro en español y finalmente, ¿saben qué? Me doy cuenta que no es una sola palabra.
Son algunas palabras que Moroni califica a su gobierno. Por ejemplo, versículo número 13 dice indiferencia. En el versículo número 5, estamos en el capítulo 60, le dice negligencia. Le dice, en el número 6 le dice gran negligencia, que es más que negligencia. Negligencia es una y de más calibre es gran negligencia, es otra palabra. En el 7 le dice insensible. ¿Le habían dicho alguna vez insensible a ustedes? Bueno, le dice más cosas el gran capitán Moroni a Paorán en el 21, 22, 23. Vamos a leer el 22. Estamos en el capítulo 60. Si os sentáis ociosos mientras os rodean millares, sí, decenas de millares que también se sientan ociosos. Se le dijo vago, ocioso es vago. En el 23 le dice algo más. ¿O suponéis que Dios os tendrá por inocentes mientras os sentáis inertes? Aquí hay otra palabra. Mira, vamos a contar cuántas palabras. En el versículo número 13 del 59 le dice indiferencia, una. Negligencia en el versículo número 5. En el versículo número 6, gran negligencia. En el 7, insensible. Insensible. En el número 22, vagos, ociosos. En el 23, inertes. Bueno, le dice de todo. Y eso que hemos leído unos cuantos versículos, por ahí podemos encontrar más palabras. No es solo una palabra, son algunas palabras. ¿Y saben lo peor de todo esto? Que el gran capitán Moroni se equivocó al juzgar muy rápido. Qué pena, ¿no? Se equivocó, juzgó muy rápido. Nosotros no tenemos que hacer eso de juzgar muy rápidamente, muy fugazmente y de sacar conclusiones. No tenemos que hacer eso. Pero tranquilos, no pasa nada. Si el gran capitán Moroni lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Sí, no tenemos que juzgar a nadie. De hecho, en la iglesia hay un juez. A ver, ¿cuál es el juez de Israel? Ahí les quiero ver. ¿Cuál es el juez de Israel? En la iglesia, ¿cuál es el juez? El obispo es el juez en Israel. Muy bien, es el obispo. Recuerdo que cuando yo serví como obispo, muchos hermanos me venían a contar cosas de un tercer hermano. Y así me enteré de todo. Lo que yo primero hacía cuando recibía, no sé si decir chismes o información, que es lo mismo, ¿no? Chismes de información. Bueno, cuando recibo esta información, primero lo que decía a los hermanos, gracias hermano por venirme a contar, porque si no les decía eso, no me venían a contar nunca más nada y no me enteraba nada de nada. Así sean mentiras, yo quería enterarme de todo. Luego, cuando recibí esta información, yo no juzgué así de rápido. No saqué conclusiones rápidas y juzgué, no, solo escuchaba nomás. Y venía, por ejemplo, de un hermano, venía información, me vinieron como 3 informaciones del hermano, pero yo no podía comprobar nada como para hacerle un juicio a él. De hecho, nunca le hice nada, ni siquiera le llamé a una entrevista a él, nada. Es que no pude decir nada y no podía hacer nada. No porque pensé que era mentira que me decían los hermanos, sino porque los hermanos pudieron haber juzgado muy rápido lo que hizo Moroni. Pudo haber juzgado muy rápido de otro. Esto es muy común, les cuento. Muy común. Somos juzgados muy rápidamente de, de cualquier cosa. Entonces sucede que yo no hice eso. De hecho, ahora el hermano sigue activo. En ese tiempo era un ex líder de la iglesia y es muy buena persona. Pero yo no hice nada. Mira, si ustedes quieren recibir un consejo mío, como dice un amigo, yo no soy nadie para dar consejos, pero de verdad yo tampoco soy nadie para dar consejos. Pero quiero dar un consejo a los obispos. Recuerden que con las experiencias, vimos en clases anteriores, con las experiencias aprendemos, ¿verdad? Si son y principalmente un consejo a los obispos jóvenes. Quiero decir obispos nuevos porque pueden ser viejos y son obispos nuevos. El consejo que yo les doy es que no se centren en el pecado. No se centren en el pecado del barrio, porque les van a dar una gran decepción, principalmente a los obispos nuevos. Se van a dar cuenta que en el barrio hay una cantidad enorme de pecado. Que ustedes van a decir, pero ¿cómo? Estos no son santos de los últimos días. Si estos son los santos, ¿cómo serán los otros? Tranquilos, no se desesperen. El consejo es no se centren en el pecado. No se centren en el pecado. La sugerencia es, voy a dar las 3 sugerencias. Lo que yo hice es centrarme en el amor puro de Cristo, en la caridad, en amar, en lo que dice la Escritura, condonía,
El amor que tú tienes a Dios, Dios te tiene a ti y tú tienes hacia alrededor, a los que te rodean. Puede aplicarse en la familia también, a tu grupo. Entonces son todos llenos de amor y comprensión que vamos progresando todos. Recuerden que Jesucristo enseñaba que amamos al pecador, pero odiamos el pecado. Entonces, la primera sugerencia es que debemos concentrarnos en el amor puro de Cristo entre todos. Otra es, ¿quieres un barrio fuerte? Sí, hermano Germán, quiero un barrio bien fuerte. Bueno, entonces enséñales doctrina. ¿Quieres un barrio fuerte? Enséñales doctrina. Esto enseñaba Elder González. ¿Quieres un miembro fuerte? Enséñale doctrina. ¿Quieres un barrio fuerte? Enséñale doctrina. Y tres sugerencias que yo digo es que enseñes el arrepentimiento todo el tiempo. Lo que yo hago usualmente esto, por ejemplo, si es que estoy enseñando sobre la palabra de sabiduría, les enseño bien bonito, como a niño de primaria. No tienes que tomar alcohol, tabaco, todo les enseño, bien bonito. Y después les digo algo así como, y si hemos tomado algo esto, o si estamos participando en esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alguien alza la mano por ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, muy bien. O si nadie lo dice, yo lo digo. O a veces dicen todos juntos, en una sola voz. Arrepentirnos, ya, muy bien. ¿Y cuándo tenemos que arrepentirnos? A ver, alcen la mano por ahí alguien. Y dice, hoy, exactamente, hoy. Y eso es todo lo que digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Cuándo? Hoy. Es todo. Y siempre estamos enseñando el arrepentimiento. Entonces, tres sugerencias, ¿verdad? Amor puro de Cristo, con todos. No te concentres en el pecado, fue el consejo. La sugerencia es el amor puro de Cristo, enséñale doctrina y todo el tiempo arrepentimiento. Ahora vamos a ver cómo es que reaccionó Paorán. Como les decía, todo el tiempo es muy común que te juzguen por nada y ni siquiera te enteras porque una persona le dice a otra sin que tú te enteras, este hermano Germán es como muy creído o hizo tal cosa y te juzgan sin saberlo. Es muy común esto. Pero vamos a ver cómo reaccionó Paorán por las cosas que le dijo el gran capitán Moroni. Recuerden que es el capitán Moroni que está diciendo esto. Eso está en el capítulo número, vamos a ver si lo encontramos rapidito esto. Sí, está en el 61 de Alma, versículo número 9. Paorán dice, ahora bien, me has censurado en tu epístola. Aquí debería decir, me has insultado en tu epístola. Pero no importa, le dice, no importa, no estoy enojado. No se enojó. Bueno, le dijo de todo el capitán Moroni y Paorán, la reacción es, dice, no, tranquilo, me has dicho de todo en esta epístola, pero no estoy enojado. Y luego le dice, y soy Paorán, así como Moroni le decía, soy Moroni, le dice, y soy Paorán. Y lo que busco no es mi poder, sino defender el asiento judicial. Paorán era un buen hombre, y a veces pasa desapercibido Paorán. Pero podemos aprender, de hecho aquí, la enseñanza es de Paorán y no del capitán Moroni, cómo reaccionó. Chespirito, en un capítulo del Chavo, decía, tómalo con el lado amable, tómalo con el lado amable. Eso siempre está diciendo en los capítulos, soy hincha del Chavo del Ocho. Bueno, ahora, entonces la reacción que hace Paorán, hace grande a Paorán. Y todo el tiempo que gobernó, progresó. Los nefitas progresaron en gran manera. Lo que hace Moroni es ir de ciudad en ciudad recuperándola y luego recuperan toda la guerra que tenían contra los realistas y progresan más los nefitas. Hasta que, y estamos entrando a la clase de hoy que es cortita, estamos entrando a Elamán, libro de Elamán, capítulo número 1, versículo número 2, hemos terminado Alma. muere Paorán. Pero bueno, regresamos al último capítulo de Alma, versículo número 1. Nos enteramos que Alma entregó las planchas a Elamán y Elamán entregó a Shiblón. Ahora tenemos el libro de Elamán, que no sabemos, que nos cuenta, es que Paorán murió. Versículo número 2, murió. Pero hubo un problema aquí, un pequeño problema. Y ¿saben qué? Quisiera hacer un comentario sobre esto de la muerte. Es muy rápido. Hace como una semana se murió un amigo mío, un ex compañero del trabajo, de la FOL, cuando trabajábamos con los gringos.
y es un buen amigo. Y hace poco tenemos hasta relación de negocios y nos llevamos mucho con él. Pero hace una semana se murió. Sí, fue algo increíble. De hecho, cuando yo le llamé a un tercer amigo que tenemos en común, le dije, mijo, ¿sabe qué? Se murió tal persona. Y me dijo, ¿qué? No puedo creerlo, he quedado impresionado. Si hace 3 días le vi y le pregunté, dice él. Le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba bien, estaba bien. Es como dice una hermana de la iglesia, dice, estando vivo, se murió. Sí, oye, estaba sano, estaba bien. Comentando esto con mi esposa, y estaba también mi hija, y para que vean que yo converso con mi esposa, me dice, bueno, estamos viendo de que las muertes de este año con relación a las muertes del año anterior son mayores este año y la curva está subiendo. No sabemos si ya estamos en el tope, pero parece que ya estamos bajando de la curva. Sin embargo, sabemos que vamos a seguir muriendo o personas seguirán muriendo hasta el fin de año. O sea, la curva no va a bajar así de recto y no va a haber muertos, no. Va a haber muertos, siguiendo habiendo muertos por la tendencia que hay de la curva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que puede ser que tú o yo nos muramos hasta diciembre. Es lo que quiere decir. Que nos tome la muerte en un momento de progreso. Ya me voy a expresar mejor. En la clase de eso habla, ya me voy a expresar mejor. Que nos toque en el momento de prosperidad la muerte. Mira, cuando muere Paorán, Paorán tuvo bastantes hijos, algunos hijos. Y realmente yo sí admiro a las personas que tienen bastantes hijos y la, la bendición de Jehová son los hijos. Pero yo no sé cómo pueden tener tantos hijos. Se me hace difícil a mí porque yo solo tengo un niño y una niña. Se me hace difícil pensar, pero bueno, Paorán tenía bastantes hijos. El problema aquí en el capítulo de 1 de Elamán es que 3 de sus hijos, que están los nombres aquí, se pelean el asiento judicial, compiten por el asiento judicial. Los nombres en el versículo número 3 de Elamán 1 es Paorán, hijo de Paorán, Panqui y Pacumeni. Son los 3 que se pelean el asiento judicial. Y aquí hay algo interesante para aprender. Recordemos que recién habían salido una guerra de los realistas. Los realistas lo que querían es poner un rey. Y los nefitas defendían el asiento judicial o el gobierno parlamentario de los jueces. Pero aquí el asiento judicial o el juez superior era un tipo de monarquía. ¿Cómo es esto? La monarquía es que la autoridad del padre le pasa a su hijo, la autoridad, para dirigir el país. Recordemos que el primer juez superior era Alma hijo, y él dejó el asiento judicial para irse a predicar el evangelio, le dejó a Nefía. Nefía no era hijo, no era cualquiera. Nefía le dio el asiento judicial a su hijo Paorán, pero yo pienso que aquí, y es mi pensamiento, que Paorán se ganó el derecho de hacerlo, porque Paorán fue muy buena persona, como habíamos dicho, ¿no? Pasa a veces desapercibido, pero fue una excelente persona. Y se ganó el derecho de ser juez superior. Pero cuando muere él, 3 de sus hijos se pelean como si fuera monarquía. Y lo extraño de esto, que en el versículo número 5, la voz del pueblo elige cuál de los 3, o sea, como democracia, como los candidatos. 3 candidatos para el asiento judicial, y el pueblo en el versículo número 5 le llama a Paorán. Y Paorán es el nuevo juez superior del gobierno. El otro hermano, Pacumeni, en el versículo número 6, se queda tranquilo, diciendo, bueno, ya la voz del pueblo se manifestó, perdí las elecciones y hay que ser buen perdedor también, ¿no? Buen ganador y buen perdedor. Yo escuché esto en las elecciones, la última vez que escuché fue de Lazo, un candidato que tenemos aquí en el Ecuador, que él, una de las últimas elecciones, que ha sido algunas veces candidato, él dijo, sí, perdí, le felicito al que me ganó, me pareció muy bien, pero por ejemplo en Bolivia hubo un candidato, Mesa, que perdió las elecciones, pero él dijo, no, esto no, hubo fraude, hizo un relajo, hubo una gran conmoción social, y eso es lo que pasa acá también en el libro de Mormón. Hay una gran conmoción social porque el otro hermano de él, estamos hablando de Panqui, sí. Panqui dice, hace relajo. Dice, no, no, se me toca a mí el asiento judicial. No, 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 me están haciendo trampa. Y tenía seguidores. Y unos seguidores de Panqui, Quiscume aparece ahí. Quiscume se disfraza, entra a donde estaba Paorán hijo, entra a donde estaba el asiento judicial
y mata a Paorán hijo. Mira, el gobierno de Paorán hijo fue cortito, lo mató. Como estaba disfrazado, salió corriendo, al final nunca le descubrieron que era Kishkumen. Otra vez el pueblo se manifiesta en elecciones y gana Pacumeni, quien había dicho, está bien, yo perdí, mira, hay que ser buen perdedor, buen ganador. Y él, Pacumeni, se queda en el asiento judicial y los nefitas progresan grandemente. Hay una gran paz y progreso en la tierra nefita. En cambio, en los lamanitas nos cuentan que llamaron a un comandante en jefe del ejército que se llama Coriantún, versículo número 17, capítulo El Amán 1. Coriantún, y él, un hombre grande, fuerte, que les pone uniformes a los lamanitas, los protege, como hizo Moroni en los nefitas, los protege. En cambio, eso pasaba en el lado lamanita. En el lado nefita seguía el progreso. Vamos a saltarnos hasta el capítulo número 3 de El Amán. Versículo número 25. Mira lo que dice. Un gran progreso, ¿eh? Versículo número 25 dice: y tan grande fue la prosperidad, prosperidad es la palabra, no me acordaba, de progreso, hay una gran prosperidad, y tan grande fue la prosperidad de la iglesia, y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo, que aún los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo. Mira que hasta los sumos sacerdotes decían, bueno, estamos muy bien, estamos demasiado bien, estaban admirados de lo que bien que les iba. Versículo número 26. Y aconteció que la obra del Señor prosperó a tal grado que se bautizaron muchas almas e ingresaron a la iglesia de Dios, sí, hasta decena de miles. ¿Qué tal si nuestro barrio bautice así, decena de miles? Bastantes, ¿no? Muchísimos. Bueno, hubo un gran progreso. Pero cuando el pueblo progresa o una persona progresa, tiende a caer en él. ¿Quién encuentra primero? Está en el versículo número 33, capítulo 2 de El Amán. Mira, es fácil aprenderse este versículo. El Amán, capítulo 3, versículo 33. Vamos a leer desde hubo paz. Hubo paz con excepción del orgullo, que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profetizaban pertenecer a ella. Entonces, ¿qué es lo que hubo el bichito del orgullo? Y no fuera, sino dentro de su corazón. Entonces, entró el orgullo al corazón de los hermanos de la iglesia. Cualquier parecido, pura coincidencia. Bueno, esto es lo que tenemos, el ciclo del orgullo o el ciclo del pueblo. Progresa, luego cae en orgullo. Progresa y luego cae en orgullo. Tenemos un cuadrito por aquí que nos ayuda. Entonces tenemos, déjenme ver dónde es que estamos aquí, la prosperidad, ya, por el otro lado. Entonces tenemos la prosperidad o rectitud o prosperidad. Luego pasamos al orgullo o caemos en el orgullo. Una vez que tenemos prosperidad, caemos en el orgullo. Esto vimos en clases anteriores, porque por ejemplo decimos, yo hice mis estudios, saqué mi doctorado, yo he trabajado tan fuerte, gano un buen sueldo, tengo un buen trabajo, yo todo lo hice, no necesité de Dios, ni Dios no me ha ayudado, yo todo lo hice, lo vimos en clases anteriores. Ahí es orgullo, eso es orgullo. Luego tenemos del orgullo, tenemos la destrucción o padecimiento. Luego caemos otra vez en el arrepentimiento. En el arrepentimiento, ¿dónde estamos? Por acá, en el arrepentimiento, y después vamos a la prosperidad. Entonces, este ciclo es el que estamos tratando de aprender. Que nos toque la muerte en la prosperidad, como es el caso de Paorán, murió en prosperidad. Pero cuando tenemos prosperidad, a veces caemos en el orgullo de nuestros corazones. Y a veces no. Cuando serví como obispo, nadie me vino a decir, hermano Germán o obispo, ayúdeme que estoy orgulloso. Nadie dijo eso. O sea, a veces ni sabemos que somos orgullosos. Mira, versículo número 35 dice, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente
y se volvieron más y más fuertes en su humildad. Alguien puede decir, hermano Germán, entonces, ¿cómo puedo hacer para quedarme en la prosperidad y no caer en el orgullo? Miren que está de un lado al otro, ¿no? El orgullo está como por acá y está completamente al otro lado la humildad. Entonces, es el extremo, ¿verdad? ¿Cuál es lo opuesto del orgullo? Es la humildad. ¿Qué es ser humilde? Humilde es ser enseñable. O sea, el que quiere aprender, el que dice, bueno, sí, quiero aprender. Ok, pero el que dice, yo ya sé todo, ese no aprende nada. Vimos en clases anteriores. El que dice que yo ya sé, no aprende nada. Ese es orgulloso. Entonces hay que ser enseñable, humilde. Regresamos al 35. Entonces, más fuerte en ser humildes y más firmes en la fe de Cristo. Y esto es lo que nos salva. No cualquier fe, no la fe en pata de conejo o en estatua. La que nos salva es la fe en Cristo. Tenemos algo más. En el versículo número 14 nos hablan de los misioneros que salieron a predicar el Evangelio para ayudarles a los hermanos a salir del orgullo. Versículo número 14 de Elamán 4. Tenemos a un personaje ahí, Morián, que era hermano del capitán Moroni, salió a predicar el Evangelio. También tenemos a Nefi y Leí, ellos eran hermanos, hijos de Elamán, que pronto algo más veremos la próxima clase sobre ellos. Versículo número 15 dice, y sucedió que se arrepintieron, y a medida que se arrepientan, comenzarán a prosperar. La ley de la prosperidad, ¿verdad? Prosperidad, orgullo, después del orgullo pasa la destrucción, y después de la destrucción pasamos a arrepentirnos. Arrepentirnos, y una vez que nos arrepentimos, somos humildes, nos arrepentimos, otra vez progresamos. Otra vez progresamos, y ese es el ciclo. Que nos toque en un buen lugar mayor cantidad de tiempo, en progreso. Vamos a leer 2 versículos más y terminamos la clase. Capítulo número 5, versículo número 9. Oh, recordad, hijo mío, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad. ¿Qué cosa vamos a recordar? Recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre puede ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. Entonces, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Puedes tener todo, pero si no tienes a Jesucristo no tiene sentido. Versículo número 12 está el tema de la clase. Mira, es el último versículo que vamos a leer en la clase y recién vemos el tema de la clase. El tema de la clase es la roca de nuestro Redentor. Versículo número 12, vamos a leerlo todo, es un poco largo. Dice, y ahora bien, recordad, tengo subrayado ahí, recordad, vamos a leer de nuevo. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance, o sea, tienes que estar ahí para cuando el diablo te ataque, para cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azote, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edificaran, no caerán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto me recuerda a la casa que se hizo en la arena y la otra casa que se hizo encima de la roca. En la arena viene el terremoto, viene la tempestad, el huracán y se daña. Lo que pasó en el terremoto de Manabí, en Manta, sucedió que las casas que estaban en la arena se cayeron y se dieron cuenta después que el terreno no había sido muy bueno. Pero si nosotros nos quedamos en la roca, que es Jesucristo, ¿y qué es esto? Pues es la palabra de Dios. Si te mantienes en la palabra de Dios, serás más fuerte. ¿Para qué? Para aguantar
la embestida, por decirlo una palabra, del diablo, porque te va a atacar. Algunos economistas dicen que vienen momentos malos hasta fin de año. Bueno, entonces viene la tormenta. Quédate encima de la roca. ¿Para qué? Para que no caigamos. En el nombre de Jesucristo, amén.